de monitoreo ambulatorio de la presión arterial predicen mejor si el paciente pues tiene riesgo de hacer lesión de órgano blanco. También hay una hipertensión del mandil blanco, ¿no? Que incluso hablan en los libros, porque el paciente pues puede estar normotenso en su casa, en su trabajo, pero va al hospital, ¿no? Y el hecho de que le tome la presión el médico o la enfermera hace que la presión suba. Entonces, por eso es importante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Y también puede haber una hipertensión enmascarada. ¿Qué quiere decir? Es el paciente que llega, por ejemplo, al consultorio y le encontramos con una presión normal o una presión normal alta, ¿no? Pero de repente en la casa o en el trabajo donde tiene mayor estrés, hace cifras más elevadas. Entonces, antes, chicos, la presión arterial se clasificaba en muchos más grados, como ven acá, ¿no? Por ejemplo, teníamos el grado 1, que era de 140 a 159 la sistólica, de 90 a 99 la diastólica, el grado 2, que era de 160 a 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica, y el grado 3 ya pues mayor de 180 y mayor de 110. Y ahora, ¿por qué se clasifica de diferente manera? ¿Por qué ya no existe el grado 3, sino el grado 2, ¿no? El grado 2, que ya hemos dicho que son presiones, la sistólica mayor de 160 y la diastólica mayor de 100. Ya no hay esta clasificación en grado 3, porque se ha visto que con cifras mayores de 160, mayores de 100, los pacientes tienen la misma probabilidad de hacer eventos cardiovasculares, de hacer complicaciones cardíacas por hipertensión. Entonces, ¿ya para qué lo vamos a dividir a este grupo en 2 o en 3 si tiene la misma probabilidad de hacer una complicación? Entonces, por eso es que ahora solamente se clasifica con grado 2, mayor de 160, mayor de 100. Ahora, es importante hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión, más dislipidemia, más resistencia a la insulina, es un paciente que tiene el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, todo paciente debe tener un diagnóstico completo, ¿no? Ahora, la obesidad es un factor también que va, la obesidad que va a aumentar lo que es el riesgo a ser hipertenso, a ser diabético, ¿no? Sobre todo lo que es la obesidad en lo que es el perímetro abdominal, ¿no? Porque esa grasa que es abdominal nos va a producir la resistencia a la insulina y luego pues el paciente va a ser diabético, ¿no? Entonces todo paciente que llega al consultorio deberíamos medir lo que es el perímetro abdominal, ¿no? Entonces siempre hay que incidir en que el paciente debe hacer una dieta adecuada más actividad física. Entonces, ¿cómo enfocamos al paciente hipertenso? La evaluación del paciente debe ser siempre con una historia clínica adecuada, confirmar la hipertensión arterial, o sea, el paciente no puede ser diagnosticado con solo una toma de presión arterial. Hay que buscar otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, diabetes, buscar causas de hipertensión arterial secundaria. ¿En qué pacientes debemos buscar causas de hipertensión arterial secundaria? En pacientes muy jóvenes, en caso de mujeres, ¿no? En niños podemos buscar también hipertensión o causas de hipertensión arterial secundaria en pacientes pues que debutan con presiones muy altas, que son de difícil manejo médico, ¿no? O en pacientes que son hipertensos y de pronto hacen falla renal muy rápidamente, ¿no? Hay que buscar en ellos una causa secundaria. Hay que buscar también si ya tengo un paciente hipertenso, si ya tiene complicaciones de la hipertensión arterial, ¿no? Si ya ha hecho, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva. Hay que buscar comorbilidades. Si el paciente, además de hipertensión arterial, tiene, por ejemplo, la diabetes o tiene alteraciones tiroideas. Entonces, y también incidir en lo que son los estilos de vida asociados a hipertensión, como el sedentarismo, que es uno de los factores más frecuentes, y la obesidad. Los síntomas de la presión arterial son muy inespecíficos, incluso muchos pacientes están totalmente asintomáticos. Entonces uno les dice al paciente que tiene hipertensión arterial y no te creen o simplemente pues no le dan la mayor importancia porque están asintomáticos, ¿no? Incluso en algunas bibliografías hablan de la presión arterial como la asesina silenciosa,
¿no? Porque el paciente pues está asintomático o mínimamente sintomático, ¿no? Pero luego ya se vienen lo que son las complicaciones de la presión arterial. Entonces, entre los síntomas inespecíficos, tenemos, por ejemplo, la cefalea, ¿no? Que es una cefalea generalmente de tipo frontal, ¿no? Tenemos también mareos, el paciente puede referirnos mareos, palpitaciones, en algunos casos también el paciente hace estas hemorragias subconjuntivales, ¿no? A nivel de los ojos, ¿no? También hay disfunción eréctil en estos pacientes. Entonces, si ya tenemos alguna sintomatología y tenemos el diagnóstico, podemos hacer uso de los exámenes auxiliares. Por ejemplo, ver cómo está la hemoglobina, el hematocrito, cómo está la glucosa, el perfil lipídico, los triglicéridos, se puede hacer un dosaje de sodio, de potasio, el ácido úrico. Ahora, si por ejemplo pensamos en pacientes con hipertensión secundaria, se puede hacer una creatinina para ver cómo está la función renal, ¿no? Un examen, por ejemplo, de microalbuminuria para ver si hay afectación a nivel glomerular, ¿no? Y también se puede hacer un electrocardiograma de 12 derivadas para ver sobre todo si ya esta hipertensión arterial ha ido causando lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo o algunas arritmias que también son frecuentes, complicaciones de la hipertensión arterial. Otros exámenes que nos sirven, ¿no? Pero no es que se vaya a hacer en todos los pacientes, sino en algunos pacientes que tienen indicaciones, ¿no? Específicas, la proteinuria, el monitoreo de la presión arterial en 24 horas, lo que es el mapeo, el ecocardiograma para ver y cuantificar si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, el Holter. El Holter es el monitoreo electrocardiográfico en 24 horas. Esto sobre todo para ver si hay arritmias en el paciente. Se puede hacer el test de esfuerzo, la prueba de esfuerzo, que es caminar en la faja para valorar la clase funcional del paciente y también para valorar la respuesta hipertensiva a la actividad física. Se puede hacer también una ecografía carotidia para ver si hay placa aterosclerótica, ¿no? Se puede hacer el fondo de ojo, etcétera, ¿no? Entonces son exámenes que se puede hacer en estos pacientes. Algunas preguntas básicas, ¿no? En adultos con hipertensión arterial, el inicio de la terapia farmacológica mejora el resultado de la salud de la población. Eso tenemos que ver, ¿no? De acuerdo, como les vuelvo a indicar, hay que hacer una individualización de cada paciente para ver cuándo estamos iniciando el tratamiento farmacológico. Pero lo que sí se debe hacer en todos estos pacientes es hacer medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Lo que son la dieta y modificar los factores de riesgo. Ahora, en adultos con hipertensión arterial, el uso de diferentes drogas antihipertensivas muestran beneficios y daños comparativos en el resultado de la salud de la población. Eso también se tiene que evaluar de acuerdo al grupo o a los factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tratar la hipertensión arterial? ¿No? Por ejemplo, en pacientes menores de 60 años, si nosotros reducimos la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 5 milímetros de mercurio, fíjense, reduce el riesgo de presentar un stroke hasta un 42% y reduce el riesgo de un evento coronario hasta un 14%. Ahora, si son pacientes mayores de 60 años, reduciendo la presión arterial sistólica, ¿no? En 15 milímetros de mercurio y la diastólica en 6 milímetros de mercurio, fíjense, reduce la mortalidad total en un 15%, reduce la mortalidad cardiovascular hasta un 36%, reduce lo que es la incidencia del stroke en un 35% y reduce la enfermedad coronaria hasta un 18%. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que en adultos con hipertensión el inicio de la terapia farmacológica mejora el resultado de la salud de la población. La respuesta es sí, como estamos viendo acá. Entonces, hay diferentes estudios que nos van a mostrar, ¿no? Cómo mejora
cómo beneficia el tratamiento farmacológico. Entonces, una intervención temprana en la natural historia de la hipertensión antes de que desarrolle un daño blanco o cuando el daño subclínico está presente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que sí, el tratamiento farmacológico mejora la salud, ¿no? Entonces, cuanto más temprano, mejor. Por eso es importante hacer un diagnóstico certero y un diagnóstico temprano para evitar el daño en órgano blanco. En todas las vías, el tratamiento va acompañado de lo que son la modificación de los estilos de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir la dieta? ¿No? La dieta, incluso hablan de la dieta DASH, ¿no? La dieta que es más, que son solo vegetales, frutas, ¿no? El reducir el sodio, aumentar lo que es el potasio en el consumo, y miren, la actividad física diaria, eso es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? A más edad, más hipertensión. Las cifras de dislipidemia, la historia familiar de hipertensión arterial, ¿no? En mujeres la menopausia, la obesidad, sobre todo lo que es el perímetro abdominal, ¿no? Eso también son factores de riesgo. Siempre debemos, como vuelvo a repetir, individualizar al paciente. O sea, es hipertenso, pero ¿qué factores de riesgo tiene? ¿No? Si no tiene otros factores de riesgo, ¿no? El riesgo va a ser bajo o intermedio, pero si ya tiene uno o dos factores de riesgo, además de la hipertensión, como vemos acá, va a tener un riesgo incrementado, un riesgo moderado o muy alto. Si ya tiene tres factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, es un paciente con síndrome metabólico, el riesgo ya es agregado alto, ¿no? Y si además tiene una condición clínica asociada, entonces el riesgo es agregado o muy alto. Entonces tenemos diferentes scores que nos van a clasificar a los pacientes en riesgo bajo, moderado o muy alto, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense, cuando tiene uno o dos factores de riesgo, ¿no? Si la presión está en estas cifras, tiene bajo riesgo, pero si ya está en más de 160, 100, pues es un riesgo muy alto. Si ya el paciente es sintomático, tiene más de 4 factores de riesgo, entre ellos la diabetes, no, por más que las cifras estén, miren, en 130, 139, 85, 89, el riesgo ya es muy alto. Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas, y también tenemos que empezar o iniciar, en qué momento iniciar el tratamiento farmacológico, ¿no? Las poblaciones especiales, por ejemplo, en pacientes de raza negra, adultos mayores, pacientes con síndrome metabólico, en el embarazo, es una población especial, ¿no? Que puede tener una hipertensión esencial agregada, o puede ser la preeclampsia, que ya vamos a ver más adelante, el daño de órgano blanco. ¿En qué caso, qué órganos son los que se dañan por la hipertensión? Miren, cerebro, corazón, riñón, la enfermedad vascular periférica o vasos periféricos y los ojos, ¿no? Lo que es la retina. Ahora, tenemos que ver qué condiciones más tiene el paciente para, de acuerdo a eso, iniciarle el tratamiento farmacológico. En lo que es hipertensión arterial, chicos, como hemos visto que hay varios mecanismos que van a que producen hipertensión arterial en lo que es la fisiopatología, el tratamiento medicamentoso es generalmente una terapia combinada. Muy pocos pacientes responden a la monoterapia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es bloquear esos mecanismos por los que se está produciendo la presión arterial. Por tanto, tiene mejor resultado la terapia combinada. Entonces, debemos combinar drogas a baja dosis para que tengan menos efectos adversos. También es importante que el paciente tenga una adherencia al tratamiento, no es un paciente que va a tomar medicación de por vida. Entonces, el paciente debe tener esta adherencia al tratamiento. Entonces, se logra mejor el objetivo y más rápido de reducir la presión arterial cuando se usa la terapia combinada.
Ahora, la terapia combinada también evita estar probando diferentes drogas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un paciente está con valsartán, que la dosis máxima es 320 al día, ¿no? Si ya está con ese valsartán y no controla la presión arterial, no es bueno que yo le cambie, por ejemplo, al irbesartán de 300 miligramos al día, sino lo que debo hacer es asociar. ¿Qué podemos asociar? Podemos asociar, por ejemplo, un diurético como una hidroclorotiazida, o podemos asociar un calcio antagonista, ¿no? Como por ejemplo el amlodipino, o podemos asociar un beta bloqueador, etc. Entonces, ¿qué es lo importante en el tratamiento medicamentoso o farmacológico de la hipertensión arterial? La terapia combinada, ¿no? Hay que asociar medicamentos a dosis bajas y no estar probando dosis máximas de un medicamento como monoterapia. Entonces, si nosotros asociamos, también vamos a tener menor riesgo de que el paciente haga las complicaciones de la hipertensión arterial. En poblaciones, por ejemplo, en poblaciones generales, ¿no? Generalmente se debe iniciar una tiazida, un YECA, un ARA o un bloqueante de calcio, ¿no? Si el paciente está en falla cardíaca, no podemos iniciar beta bloqueadores como tratamiento inicial, ¿no? El paciente con falla cardíaca, como ya lo hemos comentado, para el inicio de beta bloqueadores no debe estar congestionado, no debe estar en clase funcional 1 o clase funcional 2. En la población general de raza negra, ¿no? Incluyendo los pacientes con diabetes, el tratamiento debe incluir un diurético tipo tiazida, como la hidroclorotiazida o bloqueantes de calcio. En la población de raza negra en general, ¿no? En la población mayor de 18 años con enfermedad renal crónica más hipertensión, el tratamiento debe incluir lo que son YECAs o ARAs, esto para mejorar la función renal, ¿no? Y se aplica a todos los pacientes con hipertensión sin considerar la raza o el estado de diabetes. Se aplica a pacientes con enfermedad renal crónica con o sin proteinuria. El objetivo principal del tratamiento antihipertensivo es lograr y mantener la meta de la presión arterial. Ya hemos visto que es muy importante cuánto bajamos en lo que son cifras de la presión sistólica y diastólica y disminuimos los riesgos que puede tener el paciente, ¿no? Si la meta no se logra en un mes de tratamiento, hay que incrementar la dosis de la droga inicial y hay que adicionar una segunda droga, ¿no? Eso es importante. Lo que es la asociación de drogas, no estar probando dosis máxima como monoterapia. La única asociación entre el grupo de medicamentos que no se debe realizar es usar un YECA asociado a un ARA en el mismo paciente. Entonces, miren chicos, estos son los grupos de medicamentos antihipertensivos que tenemos, ¿no? Tenemos las tiazidas, tenemos los bloqueantes de la angiotensina, los calcioantagonistas, los YECA, los beta bloqueadores y otros antihipertensivos, ¿no? Como por ejemplo los antagonistas de la renina. Entonces, miren, en verde están las mejores asociaciones, ¿no? En verde. En puntos, en líneas punteadas, ¿no? En negro y en verde, están las asociaciones regulares, ¿no? Las que se pueden hacer, pero no tienen tan buen efecto como las que están en verde, ¿no? La única asociación, miren, que está en rojo es los YECA y los ARA2, ¿no? Los YECA, cuando hablamos de YECA, recuerden que hablamos del captopril, enalapril, lisinopril, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de los ARA2, estamos hablando de los sartán, valsartán, irbesartán, candesartán, etcétera. Entonces, es la única asociación que no se debe realizar, por eso está en línea roja. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados? Por ejemplo, ¿no? Los YECA o los ARA2, más un diurético, más un beta bloqueante, más un bloqueante de los canales de calcio. Entonces, debemos iniciar el tratamiento, ¿no? Miren cómo ha ido desarrollando lo que son las terapias antihipertensivas. Teníamos hacia los años, hacia 1940, pues teníamos los bloqueantes de ganglio,
teníamos en los 50 los vasodilatadores, etcétera, ¿no? Hasta que en los 80, ¿no? Teníamos, por ejemplo, las combinaciones fijas, y en los 90 pues salieron los YECA, ¿no? Que fueron el boom en lo que es el tratamiento para la hipertensión, y hacia los años 2000 aparecieron, ¿no? Lo que son los antagonistas de la angiotensina o los AA2. Entonces, algo que debemos recordar siempre es que en hipertensión lo que se debe usar es una terapia combinada fija a bajas dosis. Tiene mejor beneficio para el paciente que la monoterapia. Entonces, en lo que es hipertensión arterial, chicos, la prevención es lo primordial, ¿no? Entonces, hasta acá hemos visto o hemos concluido con lo que es la presión arterial esencial. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la presión arterial o la hipertensión arterial secundaria.